Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Terol y soy profesor de la Universidad de Valencia en España. Esta grabación pertenece a mi participación en el primer Congreso Internacional de Estudios Filosóficos Chinos, organizado por la Universidad de Costa Rica en enero del 2021, y con el título de Subjetivismo y Epistemología en el Taoísmo Primitivo pretende ser un resumen y una adaptación para esta participación audiovisual de mi publicación titulada Breve estudio de la genealogía conceptual para una subjetividad taoísta. En ella, voy a intentar resumir un análisis contrastivo de ambas tradiciones, la tradición europea occidental filosófica con respecto al conocimiento epistemológico y a la tradición filosófica china en el marco del taoísmo primitivo, para sacar o destacar conclusiones relevantes. Bien, cuando la profesora Hannah Rosker, fundadora y primera presidenta de la Asociación Europea de Filosofía China y profesora de Sinología en el Departamento de Estudios Asiáticos de la Facultad de Arte de la Universidad de la Academia Eslovenia, desarrolla su conferencia titulada La filosofía transcultural y el problema de la subjetividad en la filosofía china, en la conferencia de la Academia de Comunicación Internacional de la Cultura China en la Universidad Normal de Beijing, celebrada el 27 de noviembre del pasado año. Pone en relieve la importancia de los estudios contrastivos y del enfoque en ese sentido de los estudios de filosofía comparados. En ese sentido, sería relevante partir por una somera explicación conceptual de algunos términos. Por un lado, el concepto de subjetivismo se referiría al conocimiento que parte del sujeto y de su posicionamiento. Y por otro lado, tendríamos que diferenciar, por un lado, lo ontológico o metafísico, que se referirá al estudio de todo aquello que existe y que está en la vida, está presente en la vida de cada ser humano, mientras que lo segundo, lo epistemológico, se referirá al estudio del conocimiento y tratará de los contenidos del pensamiento, de su naturaleza y de su significado. Repasando la trayectoria de estos conceptos en la tradición filosófica occidental, podemos concluir que la epistemología se tiene a sí misma como su propio objeto, que cuando pregunta por una cosa, no pregunta qué atributos la componen, qué entelequias la articulan, de qué manera difiere del sujeto. La pregunta epistemológica ¿qué es? Es equivalente a la pregunta ontológica ¿qué es? Solo formalmente, puesto que la epistemología pregunta qué es cosa y qué es y qué es, específicamente en el sentido de cómo es pensable. Una cosa no es simplemente ni una cosa ni un objeto para la epistemología. Atendiendo a la máxima proclamada por Whitehead de que toda la filosofía es una nota a pie de página de la filosofía platónica, parecería importante recordar qué y cómo define Aristóteles la cuestión epistemológica como punto de partida explicativa de nuestros intereses. Cabe recordar algunas cosas sobre el dualismo epistemológico y el dualismo ontológico platónico al respecto, y en ese sentido lo simplifico en dos puntos. Por un lado, su teoría epistemológica es una dual forma de conocer, el que proporciona los sentidos y el que obtenemos mediante la razón, conocimiento sensitivo y el inteligible. Este último nos proporciona el conocimiento de los entes, el ser de las cosas siendo inmutables, perfectas, independientes a los cambios. Por ello, nos permite entender la idea, modelo o arquetipo correspondiente. Los cambios que en la realidad encontramos de estas ideas no interfieren en su comprensión y al tratarse de copias de esa idea son imperfectas en sí. Su teoría ontológica, la platónica, es también dual. Con los sentidos conoceremos el mundo sensible, con la razón el inteligible. La ontología platónica nos habla de dos mundos, y de ahí que se conozca como la teoría de los dos mundos de Platón. Ello es, la realidad se divide entre lo que percibimos y lo que pensamos. En el primero se encuentra la información de la realidad en un sentido sensorial, mutables y sensibles a cambios naturales, mientras que en el segundo se hallan en un sentido racional, inmutables, eternos, perfectos, al estilo del ser de Parménides, independientes de los cambios naturales, es decir, las ideas, y esa esencia de las cosas y, por tanto, su representación es la auténtica realidad. El dualismo epistemológico son las fuentes del conocimiento, mientras que el dualismo ontológico sería aquello que conocemos. Platón es clarificador al respecto. Determina que mediante la imaginación, la eikasía, se obtiene un conocimiento indirecto de la realidad. Se obtienen sombras, imagen o reflejos de esa realidad. Mediante la creencia, la pistis, se obtiene un conocimiento directo de los objetos, pero al fijarse en su forma sensible no trasciende el conocimiento sensorial. Ambas, imaginación y creencia, ofrecen un conocimiento basado en la opinión y no supera el mundo sensible de la realidad.
Por otra parte, mediante la razón discursiva, la dianoía, se obtiene un conocimiento matemático repleto de realidades mentales de la realidad, pero todavía se encuentra ligado al mundo sensible. Mediante la inteligencia, la noesis, se obtiene la verdad de la realidad, las ideas. Frente al producto del anterior, que son los números, esta no puede representarse de ninguna forma. Suministra ideas perfectas y son producto de la razón. Ambas, la razón discursiva e inteligencia, ofrecen un conocimiento basado en el mundo inteligible. Si damos un salto de Platón y nos detenemos en el pensamiento y en la tradición kantiana, encontramos cómo la analítica de la crítica de la razón pura puede revelar cómo la ontología de Kant se basa en una naturalización de la física de su época. Kant interioriza la ciencia que le era familiar en las formas puras de la intuición sensible y traduce en las tesis del espacio y del tiempo los logros de la física newtoniana. Partiendo de las tesis de que la crítica de la razón pura no es en fundamento un tratado epistemológico, podemos partir de la premisa de que es en rigor una metafísica de la experiencia, o mejor dicho, una ontología. Con ello, el estudio de las determinaciones necesarias y universales de los objetos, esto es, de los entes que son objeto de la experiencia, serían su tema a analizar. Para ser más precisos, esta ontología se ocuparía propiamente no del ente, el objeto empírico, cuya investigación concierne a la ciencia, concretamente a la ciencia de la naturaleza, sino de lo que hace ser tales objetos, es decir, del ser de los entes empíricos, o dicho en el lenguaje de Kant, de las condiciones de posibilidad de los objetos. Estas condiciones, intuiciones puras y categorías, dependen del sujeto, de tal modo que a diferencia de la ontología racionalista y realista, que pensaba conocer las cosas en sí mismas, mediante la sola razón, la ontología kantiana es una ontología de los objetos empíricos, de los fenómenos, tal como no los refleja, sino los construye el sujeto con el entendimiento y mediante las intuiciones puras. Heidegger formula una de las tesis filosóficas más radicales del siglo XX, la distinción puntual entre los estudios sobre lo óntico y los análisis ontológicos. Este planteamiento dará lugar a la escisión fundamental entre la epistemología, cuyo tema es el ser objeto, y la hermenéutica ontológica, que analiza el carácter de ser del existir. Partiremos desde una comprensión, pues, de la subjetividad precrítica, es decir, anterior al kantismo, donde esta es básicamente la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, sin dejar de pensar en las cosas que se pueden apreciar desde diferentes puntos de vista. En un sentido similar, partiremos de la comprensión de lo epistemológico como el equipamiento con el que se cuenta desde el subjetivismo para hacer frente a la cuestión ontológica. Desde un punto de vista platónico, ello es inmutable, perfecto y eterno, trascendental desde un punto de vista kantiano. ¿Pero qué sucede cuando aplicamos estos términos a la tradición filosófica china clásica? Por un lado, podemos encontrar, a través de las adaptaciones de filósofos chinos a esa tradición filosófica occidental, el concepto de sujeto y objeto. Podemos distinguir, podemos definir el conocimiento ontológico como una cualidad del subjetivismo. Podemos definir el conocimiento epistemológico como una cualidad de lo subjetivo. Y en definitiva podemos incluso encontrar conceptualmente en la filosofía actual china el concepto de ontología como una teoría de la esencia fundamental, el concepto de epistemología como una teoría del conocimiento asociado a la noción de conocimiento científico, ilustrado e intelectual. Pero en definitiva toda esta adaptación terminológica moderna de la tradición filosófica china actual nos delata una realidad importante, y es el hecho de que todos estos términos, esta preocupación y estos planteamientos son absolutamente inexistentes en la tradición filosófica china antigua. Dicho claramente, no existían en la preocupación de la filosofía china antigua. ¿Qué sucedía entonces en ese marco? Es por este motivo porque se considera fundamental una adaptación al problema que se plantea, y ello pasa por un ejercicio que incluye algo parecido a una definición de la relación entre hombre y realidad, utilizando los textos de ese taoísmo primitivo que pongo como ejemplo, para alcanzar esa hipótesis de interpretación subjetiva epistemológica que en definitiva pretende hablar de la experiencia del ente frente al objeto, de las condiciones de posibilidad de los objetos frente al ente cognoscente.
Con ello, por un lado, pretendo postular una teoría de la subjetividad del taoísmo a partir de su interpretación metafísica de la relación entre hombre como sujeto cognoscente epistemológico y de la realidad como marco general. Pero también, por otro, sugiero alcanzar la posibilidad de comprender la genealogía conceptual del binomio nuclear epistemológico hombre-realidad en el contexto filosófico taoísta. Todo ello se pretende consensuar a partir de la aportación al respecto del estudio de varias fuentes documentales de ese marco histórico que determinó taoísmo primitivo. Por un lado, los textos del Yanzi, por otro, los textos del Tao Te Ching, los del Chuanzi y los del Neye. Bien, iniciando esta parte, es importante posicionarnos en torno a una conceptualización del término hombre. La posición general del pensamiento chino en torno al concepto de hombre ha sido la de considerarlo la medida de todas las cosas, usando la expresión protagórica. La importancia del hombre como medida resulta clave en la filosofía china del periodo clásico, pero es especialmente patente en sus doctrinas sociales. Por una parte, en el pensamiento chino se considera al hombre y a su naturaleza como algo bueno, y de ahí se concluye el entender el desarrollo de su naturaleza moral como el camino de la perfección. Frente a esta idea confuciana de origen moísta y relativamente moderna, puesto que no se convertirá en ortodoxia hasta el siglo XI, el taoísmo sostiene que el hombre auténtico, el sabio, está más allá del bien y del mal, y por tanto no entiende nada sobre la presunta bondad universal. Por otra parte, es también una idea básica en el pensamiento clásico chino la de que el hombre existe como individuo, pero solo se desarrolla en la sociedad. Desde un punto de vista taoísta se plantea esta relación entre hombre y sociedad decantando inicialmente por una predilección a dar la espalda a los temas sociales, aunque posteriormente cambiará a favor de una cierta sociabilización. Es destacable advertir que en el planteamiento general del pensamiento chino, el individuo no es sino un uno que no puede existir sin lo múltiple, y la dependencia es recíproca, del mismo modo que el vacío lo es por lo material y éste lo es por el vacío. Además, las fuerzas materiales activas y pasivas, yin y yang, interactúan, y es la gran armonía la razón última que legitima el desorden, el Tao, lo que sirve de vínculo. Para poder establecer qué caracteriza al hombre en el periodo del taoísmo primitivo y sostener que su esencia epistemológica no solo es común a los autores de este periodo, sino que no sufre alteración en su evolución, expansión e interpretación de la doctrina, destaco 3 niveles de análisis breves en el entorno contextual que he mencionado. Por un lado, una definición o un marco conceptual del término hombre y su papel en la sociedad. Por otro, la moralidad del individuo. Y en tercer lugar, su perfil epistemológico. Esto es, el lugar del proceso cognitivo frente a la realidad y naturaleza del hombre. Muy bien, empecemos ese repaso breve, insisto, de textos del periodo clásico. En el Yanzi es posible encontrarnos con la novedad de sus planteamientos y su relevancia posterior en la teoría taoísta con un pensador revolucionario en su época, como ya reconocerán Emerson y Graham. El pensamiento yanciano es precursor de no pocos valores taoístas de gran importancia epistemológica. Por un lado, por su énfasis en el concepto de Yanshen, el concepto de cultivar a la vida, y por otro, por su original defensa de una moralidad basada en la naturaleza humana, Shen, entendida como la naturaleza original, individual y no social. Por ello, la propia tradición china reconoce su contribución a la tradición de los denominados grupos de defensores de la conservación de lo vital a partir del concepto de Guizhi, el valorarse uno a uno mismo, y con él se elabora una moral que sirve de referencia a la moral taoísta posterior. Todo ello junto con conceptos de vital importancia como Weiwo, que habría que interpretar como autoconservación más que como egoísmo, y es una sugerencia personal de traducción, Chuanxing como mantener o el mantenimiento intacto de la naturaleza original, y Baochen como aquel concepto que se enmarca en la protección de lo auténtico. Conceptos todos ellos clave para hilvanar una moral vitalista. En particular, su concepto de Yanshen influirá en la filosofía chuanxiana y en la religión taoísta posterior, pero también en Menzio y en Sun Tzu, y servirá de modelo para sus perspectivas morales. Para destacar la relevancia de ese pensamiento yanciano, apelaremos a trabajos de Chang y de Emerson y haremos de su pensamiento un balance general, empezando con un resumen en 4 puntos de sus principales características. Por un lado, en Yanxi encontramos un preeminente instinto de autoconservación. Por otro, encontramos una defensa de la vida y de lo real sin dejarse trabar por las cosas. En tercer lugar, encontramos un rechazo de cualquier sacrificio por la sociedad,
Y en cuarto lugar, una negativa a servir en el ejército o a permanecer en una ciudad sitiada, destacando la supervivencia personal individual frente a compromisos sociales. Podemos reunir estos contenidos en relación con los 3 niveles de análisis señalados al principio y destacar que en Janssen, en lo referente al concepto de hombre, frente a lo social y a lo ritual, resulta evidente su individualismo vitalista. El hombre yanciano descartará entorpecer, dañar o poner en riesgo su vida implicándose en asuntos externos a su vitalismo. Sin duda, Janssen fundamenta los conceptos de Chuanxing y de Yangsheng como categorías taoístas. En cuanto a su moralidad, toda su arquitectura filosófica descansa en el concepto de protección de la autenticidad, el Baochen mencionado anteriormente. La única moral posible será aquella que conserve y proteja la autenticidad del individuo y que atienda al propósito de valorarse, Kuei-Chi, es decir, de autorreconocerse. En tercer lugar, la perspectiva epistemológica del pensamiento yanciano se irradia desde la clave de la autoconservación, ese Weiwo mencionado, y de su individualismo, y establece una relación claramente subjetiva en la relación cognitiva hombre-mundo. Cuando Janssen utiliza el término yo, Zhi, con el refuerzo de la función epistemológica y volitiva del sujeto respecto de aquello que debe conocer y sobre lo que ha de actuar, es el hombre yanciano el que pierde la batalla frente al hombre político, social, incluso familiar de corte confuciana, y es relegado a una forma de primitivismo. En segundo lugar, en los textos posteriores, y concretamente en el Tao Te Ching, ha sido frecuentemente considerado, si bien, insisto, ha sido frecuentemente considerado como un manual político, como una obra dirigida más a un gobernante que a un lector carente de la responsabilidad de gobierno. Por otro lado, otros lo han considerado como un manual de autoformación personal o como un tratado metafísico o como una obra mística, y es sugerente ampliar la noción de esta obra política a la idea de que todo lector interesado va a ser un gobernante en potencia, pero destacadamente un gobernante de su propia vida. Contemplamos, por tanto, sugiero contemplar el Tao Te Ching como una obra mística en la que el individuo que se gobierna a sí mismo va a ser un garante subjetivo de su conocimiento. Con ello, la lectura de la obra nos va a proporcionar no pocas características de la relación entre ser humano y naturaleza, en definitiva entre sujeto y objeto, que constituye su entorno. El punto de partida es, tal como posteriormente hará Chuanzi, entender al hombre como un microcosmos. En Lao Tzu, esta idea se da en términos de gobernabilidad. Similar decisión deberá tomar quien necesita gobernarse a sí mismo como aquel que pretenda gobernar a otros. Inicialmente el planteamiento va a ser el mismo. En el Tao Te Ching se desarrolla bajo el concepto del orden de la naturaleza. Este orden natural, es decir, el ser fiel a lo que la naturaleza sugiere, quedará reflejado en el concepto mismo de Tao y cuya interpretación no será otra que una definición pragmática del concepto de Tao. Y con ello se instituirán unas pautas de conducta que todo el taoísmo posterior va a seguir. Siguiendo el símil del microcosmos, ese modelo natural va a instar al sujeto cognoscente a encontrar ese mismo ritmo de la naturaleza en su interior y a armonizarse también internamente con esa armonía natural y ese equilibrio. La unión del hombre con la naturaleza en el Tao Te Ching va a ser el germen filosófico que posteriormente servirá para teorizar sobre cosmos y microcosmos. La relación entre el sujeto epistemológico y su entorno social en el Tao Te Ching es tajante. El hombre debe buscar lo natural. Podemos resumir esos contenidos y responder en lo relativo al laocismo a los 3 niveles que señalábamos. Por un lado, el hombre laociano aparece como parte de un todo. Su subjetividad no será más que su capacidad de descifrar cuanto le rodea y a sí mismo como vinculados en comunión con el todo. El hombre laociano es un microcosmos en conexión permanente con su entorno y el hombre laociano busca y se encuentra a sí mismo en lo natural. La moralidad de ese individuo, en segundo lugar, es la moralidad del gobernante que tiene como objeto de gobierno a sí mismo. El orden debe ser cumplido y la obra laociana no deja duda alguna de la importancia de anteponerse a sí mismo por encima de cualquier otra cosa. En tercer lugar, el talante epistemológico de Lao Tzu es el de armonizar el equilibrio interno, subjetivo, con el que rige las cosas, el propio Tao. Encontramos un avance en estos términos con relación a Janzi. La teoría epistemológica de Lao Tzu es una doctrina firme en torno al concepto principal del taoísmo, el Tao. Y en esta obra se hallan las directrices para relacionarse epistemológicamente con ese concepto. Sin embargo, el punto de partida es el propio hombre. La subjetividad es una categoría epistémica en la tradición taoísta laoziana. En tercer lugar, Chuanzi nos ofrece un concepto de hombre
que toma impulso de la esencia taoísta de la teoría laoziana para plasmar, en diálogos pedagógicos, un perfil más práctico e integrado en una realidad más alejada de aquellos huidos del mundo de Yanzi y a medio camino de una sociedad confuciana. El hombre chuanciano es un ciudadano. Esto de entrada constituye ya una gran diferencia con el hombre laoziano, que apela, el chuanciano, a la perfección de los hombres antiguos para buscar su plenitud antes de iniciar su actuación en sociedad. Su principal preocupación va a ser evitar los riesgos sociales. Podemos reunir esos contenidos y responder a los tres niveles que venimos requiriendo. Por un lado, en lo referente al concepto del hombre chuanciano frente a lo social y lo ritual, hemos señalado su apelación a la idealidad representada por los hombres antiguos. Chuanzi va a aconsejar una vida al estilo taoísta en un marco social que es el confuciano, y nos encontraremos, por tanto, con un taoísmo relegado a cierta intimidad. En cuanto a la moralidad, ese individuo va a conservar los principios taoístas clásicos, pero viviendo en sociedad. La moral del hombre chuanciano es de resistencia frente a las tentaciones de la sociedad, fama, riqueza y honor. En tercer lugar, el talante epistemológico de Chuanzi es el de alguien que se esfuerza por mantenerse inalterado. En continua lucha por mantenerse en una subjetividad pura de gran intensidad, con aquello que explica los cambios y transformaciones, el Tao guarda calma en sus interpretaciones. El hombre chuanciano es un sujeto que, por tener la habilidad de reconocer los ritmos y las mutaciones, se adelanta a ellos o los aguarda preparado, y su objetividad es su excelencia. Por último, el Neye concluye una consideración de la concepción de hombre en el taoísmo primitivo en el marco de su entrenamiento de lo interior, siendo uno de los tres textos taoístas, los otros dos son Técnicas de la mente, primera y segunda parte, y La mente en blanco, que forman parte de la recopilación de escritos conocida con el nombre de Quanzi. Escrito probablemente a mediados del siglo IV antes de nuestra era, el Neye es el ensayo más antiguo dentro del Quanzi y pertenece a la fase individualista dentro del taoísmo antiguo. En ese sentido, sus propuestas de respuesta a los tres niveles que venimos señalando son importantes. Por un lado, en lo referente al concepto del hombre, no podemos extraer de esta obra nada relevante respecto a su actitud frente a lo social y lo ritual. No obstante, puede sernos útil para entender la importancia que tenía en su época desde un punto de vista chamánico el explicar y desarrollar una determinada concepción místico-energética del hombre. En segundo lugar, en cuanto a la moralidad de ese individuo, tampoco la obra trata de estos temas. Sin embargo, en el tercer lugar, en lo referente a la epistemología, el Neye descifraría la ingeniería mística del sujeto, una ingeniería fisiológica que posteriormente servirá a la medicina tradicional china para explicar las relaciones de estas partes del hombre con el todo que representa el Tao, y cuyas leyes descifran las teorías del Yin, del Yang y de los 5 elementos. En definitiva, y como conclusión, a pesar de que Yanzi, como representante de aquellos huidos del mundo, auténticas figuras puente entre los orígenes primitivos de la doctrina del Tao y el taoísmo posterior, representa una visión primigenia de los ideales de esta doctrina, su sentido más genuino no se mueve un ápice del sustrato germinal y constituye un buen ejemplo para tomarlo como muestra de esos orígenes. Por un lado, podríamos resumir su concepto de hombre como el de la decisión de dar la espalda a la sociedad y vivir fuera de ella. La moralidad de ese individuo es la del convencido en alzar el puño ante todos aquellos fastos sociales que embaucan la autoestima a costa de la libertad, la autenticidad y el anonimato. El rechazo de todo reconocimiento social resulta una opción imprescindible para actuar con libertad, puesto que esas ataduras impedirán tomar decisiones correctas en situaciones comprometidas. No es en absoluto una cuestión de ganancia posterior, ni de resultar aventajado en algo más allá de esta vida, sino por el contrario en vivirla con plenitud, sin más compromiso que ella misma y sin más compromiso que con ella. Finalmente, el talante epistemológico de este individuo destaca por resaltar su debilidad en el reino animal y su brevedad vital. Su actitud es la de no maniquear una realidad que no sabe de fuerzas de bien o mal y reconociendo su dependencia de todas y cada una de ellas. La norma que la rige no exige de él su conocimiento para controlarla, sino para respetarla. Sin alcanzar a descifrar esa relación que queda sostenida por expresiones del tipo lo natural, nuestro autor ya adelanta algo que concluiremos en los textos que siguen y que circunscriben a la importancia de los sentidos de esta percepción de lo natural de la única manera posible. No duda Yanzi, no obstante, en señalar a esos mismos sentidos y a su apetito vital como la principal traba que educar y controlar, e introduce un lenguaje que será reiterativo en el taoísmo al distinguir entre los hombres los que son hábiles para gobernar lo exterior y los que lo son para gobernar lo interior.
Es muy relevante también la expresión alimentar el principio vital con los que los primeros seguidores del Tao consolidaron los principios esenciales taoístas. Por su parte, el Tao Te Ching presenta una teoría en torno al concepto de hombre a medio camino entre sus predecesores y el Chuanzi. El hombre social laociano es un desapegado de la convivencia con sus congéneres y se ve altamente influido por la base doctrinal de los padres espirituales del taoísmo como Yanzi. La aplicación del conocimiento taoísta en un provecho social no cabe en la teoría laociana. El hombre moral laociano plantea una moralidad que pugna claramente con la moralidad general. Sus prioridades son las de preservar una actitud restrictiva. Las prohibiciones y abstinencias pueblan el universo moral de un individuo que debe enfrentarse a lo mundano para preservar un estado natural y una predisposición determinada. Las virtudes esenciales de esa moralidad son subjetivas. Al no poder trascender la realidad para obtener un conocimiento objetivo de la misma, la relación epistemológica del taoísmo sugiere un saber alejado de cualquier objetividad, que sólo alcanzará un conocimiento de las apariencias. El conocimiento ontológico taoísta no podrá ser objetivo porque el propio sujeto forma parte de todo aquello que aspira a conocer y su concienciación y reconocimiento de esa pertenencia es lo que precisamente posibilitará alcanzarlo. El sujeto epistemológico taoísta frente al kantiano no construye mediante su entendimiento y mediante las intuiciones puras el nivel ontológico de los objetos, sino que los alcanza y lo alcanza ese conocimiento al reconocerse parte y compartir su propia naturaleza óntica con la de los objetos que pretende conocer. Por su parte, la teoría chuanziana evoluciona a partir de la laociana situando al hombre epistemológico en un entorno social, como ciudadano. Chuanzi aplica la concepción epistemológica taoísta proyectándola en un individuo integrado que utiliza su entorno y al conglomerado social para adoptar sus intereses a nuevos caminos, a nuevas formas de éxito. Chuanzi diseña un hombre social que no necesita de criterios prohibitivos ni de restricciones imperativas fuera de él. Emancipado de los sentidos y los deseos, el hombre social chuanziano alcanza sus objetivos en el día a día de su realidad social. Son los actos, los resultados, el elemento moralizante más elevado para disciplinar. Situándose el taoísta en el primer plano en el proceso pedagógico, su ejemplo proyectará aquella relación que constituye el saber taoísta. De igual modo que no podemos con palabras hablar de esa relación, menos podremos mostrarla. ¿Cómo por tanto instruirnos en ella? Obviamente como se representa, actuando en ella, actuando como ella, proyectándola a través del enseñante, siendo el mismo puro Tao. En ese proceso de mímesis, el último nivel de aprendizaje del Tao y con ello un intento subjetivo de razonar el proceso epistémico en relación a lo ontológico, la tradición de los textos primitivos taoístas confieren y ofrecen un conocimiento epistemológico desde el subjetivo posicionamiento del sujeto cognoscente y, en definitiva, principalmente diferenciable y diferenciado de otras tradiciones, pero no por ello menos atractivas o no por ello menos influyentes. Gracias.